Muy bien, vamos a contestar la pregunta de cuánto, cuánta, cuánta corriente o con qué velocidad, cuánta distancia, cuánto tiempo. Son muchas variables que podemos averiguar que necesita un automóvil para que el freno regenerativo regenere un 1%. Bueno, para contestar esta pregunta, empecemos hablando primero de la capacidad total que tiene la batería, ¿verdad? Ok. Voy a tomar de ejemplo el Jack EJS1. Okay. En el manual de servicio, bueno, perdón, en la ficha técnica, indica que la capacidad total que tiene la batería es de un 31.4 kilowatt hora. ¿Okay? Esa es la capacidad total. Entonces, con esa capacidad total, la idea es que la batería se llena. Ok. Si yo agarro esa batería y la divido en 100 partes, una de ellas será un 1%. Entonces, obviamente, no podemos trabajar por el momento con esa unidad de kilowatt hora. Tenemos que convertirlo en joules. Ese es el paso que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo convertimos a joules? Bueno, recordar que kilowatt hora prácticamente es decir, bueno, la batería tiene 31,4 kilowatt en una hora. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces convertimos estas horas en segundos. Kilowatt es lo mismo a 3,1, perdón, 31.4 por 10 a la 3. Ahora, es muy importante ver si lo que estoy haciendo está dimensionalmente correcto. Aquí tenemos segundos. Y aquí tenemos watts, porque convertí kilo por 10 a la 3 y ya solo me quedan watts. Y un watt es un joule por segundo. Entonces, eso significa que aquí estamos hablando de joules por segundos. Si yo multiplico estas dos cosas, los segundos se cancelan y me quedan joules. Quiere decir que la capacidad total de la batería, pero en joules para un EJS1 es 1,13 por 10 a la 8. 1,13 por 10 a la 8 joules. Esa es la capacidad total de la batería. ¿Sí? Luego, a mí me interesa un 1%. ¿Cuánta energía representa un 1% de esa batería? Entonces, a este señor lo multiplico por un 1%. Eso me da 1,13 por 10 a la 6 joules. Muy bien. Esa es la cantidad de energía que se necesita para regenerar un 1%. Eso es un 1% de la batería. Estamos hablando que es 1.130.000 joules. Es bastante. Bueno, resulta de que potencia es igual a corriente por voltaje. ¿Sí? Resulta que yo agarré el EJS1 y me fui a Jaboncillal. Y me di cuenta que la velocidad idónea para regenerar de un vehículo está entre 35 kilómetros por hora y 45 kilómetros por hora. ¿Sí? Esas serían las velocidades óptimas. Que si puedo regenerar a una mayor velocidad, sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? El problema es que si usted va a regenerar a una mayor velocidad, vas a necesitar una cuesta con una mayor pendiente. ¿Ok? Entonces, me di cuenta que manteniendo
la velocidad entre estos dos números, la corriente que me indica el tacómetro, recordemos una cosa, ¿verdad? En la pantallita del EJS1 tenemos uno que indica potencia, ¿verdad? Que es la potencia que usted consume cuando acelera, y otra es la potencia, o bueno, la corriente, en realidad indica aquí corriente, ¿verdad? La corriente que usted consume cuando acelera y la corriente que usted gana cuando regenera. Bueno, me di cuenta que si usted mantiene la regeneración a una corriente constante de aproximadamente unos 34 amperes por un tiempo de minuto y medio, o sea, estamos hablando de 90 segundos. Me di cuenta que si yo mantengo esos 90 segundos con esta velocidad, regenerando con esta corriente, en este tiempo, podemos calcular la potencia. Potencia es igual a 34 por, y el voltaje sería el voltaje de la batería, 364 volts aproximadamente. Recuerda que si yo voy a cargar una batería, ok, tiene que ser al mismo voltaje o un poquito superior del valor de voltaje de la batería. Entonces, cuando yo vengo y calculo aquí potencia, 34 amperes por los 364 volts, eso me da una potencia de 1,24 por 10 a la 4 watts o joules por segundos. Como yo estoy tirándome por la cuesta y en minuto y medio logré medir, agarro esta potencia y lo multiplico por 90. Y nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Es un valor muy aproximado, es casi igual al valor que calculamos aquí. Entonces, esto puede variar. Por ejemplo, este 34, vea qué interesante. Si yo lo voy y lo tiro a 35, digamos que me regenere 35 amperes, me da un poquito más grande que esto. Entonces significa que el valor exacto de corriente que necesito para regenerar esto puede ser un 34.4. Ahí está, ¿ve? 34.4 amperes de regeneración a una velocidad constante en un tiempo de 90 segundos te regenera un 1% de la batería. Esto lo hice experimentalmente, lanzando o dejando caer el carro desde Jaboncillal y tuve una gran suerte de lanzarlo, ¿verdad? Con una velocidad constante. Ningún alto, ningún semáforo, nada. Y me di el tiempo y exactamente fueron 90 segundos. A los 90 segundos me di cuenta que él regeneró un 1%. Esto es lo difícil, ¿verdad? Mantener esta corriente constante por este tiempo. Pero efectivamente dan los cálculos entre calcular la capacidad de la batería con las velocidades, la corriente y el tiempo que yo medí ahí. Y listo. Esa es la regeneración óptima para mantenerlo. Claro, ahora le voy a contar una cosa. Aquí podemos hacer más cosas. Por ejemplo, como nosotros tenemos la habilidad de ver esta corriente en el tablero, perfectamente podemos hacer esto, vea. Podemos montar una ecuación. Vamos a poner X como la corriente que necesito ver en el tablero, los 364 volts de la batería y los 90 segundos. Entonces, vea qué interesante. Ok, esto me da, vea qué curioso, 34,50. Esa es la corriente que necesito para ese minuto y medio. Ok. Si yo quiero, digamos, no tengo una cuesta tan larga para tener minuto y medio de tirar el carro ahí bajando, digamos, necesito solo 30 segundos de regeneración, necesitaría un 100 amperes
y eso no lo da la regeneración del EJS1. La regeneración máxima es con una corriente de 60 amperes. Por eso a los 30 segundos de estar bajando una cuesta, no vamos a poder ver nada. No vamos a poder ver que está aumentando un 1% la batería. Bueno, un minuto. Mantener un minuto el carro bajando, perdón, mantener un minuto bajando el carro es algo complejo, ¿verdad? Especialmente en Costa Rica. Un minuto necesitaría mantener el carro con una velocidad constante y que me regenere 52 amperes de corriente. O sea, casi aquí llegando al límite de la ruedita. Anda como por aquí. Eso es bastante complicado, ¿verdad? Mantenerlo en un minuto y aparte de eso necesito una cuesta bien empinada para lograr estos 51 amperes. Es que con este valor la cuesta no es tan empinada. El que conoce jabón sillal se dará cuenta que la cuesta, pues sí, es larga, pero la pendiente no es tan pronunciada. Por eso necesité 90 segundos para lograr eso. ¿Ve? Entonces, ¿cuál sería el tiempo así con la ruedita hasta el tope para poder regenerar un 1%? Excelente pregunta. Vean. El tiempo que necesitaría para regenerar al máximo, ¿ve? 60 amperios, 364, necesitaría 51 segundos hasta el tope. Toda la rueda, 51 segundos para regenerar un 1% de batería. ¿Ven? Casi un minuto. Y casi un minuto, tener toda esa rueda verde no es tan fácil. Pero bueno, ese es mi cálculo de freno regenerativo y potencia de regeneración.